Muy bienvenidos a esta clase. Estamos muy contentos que tú nos estés siguiendo semana tras semana en el estudio del libro de Levítico. Como siempre te pedimos, nos puedas ayudar dando like a nuestras transmisiones, suscribiéndote, haciendo tus comentarios, porque eso nos ayuda a mejorar siempre en estos estudios. Estamos estudiando la comunión con Dios condicionada en el libro de Levítico y estamos viendo, después que Dios entregó el tabernáculo y todos los muebles, ¿no es cierto?, que iban en el tabernáculo, preparó a Aarón y a sus hijos para que sirvieran en el tabernáculo, desciende la gloria de Dios en Éxodo 40. En el primer capítulo del libro de Levítico, Dios le dice al pueblo, esta va a ser la manera en la cual ustedes van a venir a mi presencia. Van a ver sacrificios, ofrendas para contactarse conmigo, para venir a mi presencia. No cualquiera puede venir y entrar. Hoy, por la gracia de Dios y por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, tú y yo podemos ir libremente al trono de la gracia. En esa época, Dios condicionó la manera en la cual cada persona se acercaba a Él. Y vimos en el libro de Levítico, y te invito a que puedas abrir el libro de Levítico mientras luego te voy a decir en qué parte estamos, que Dios estableció 5 tipos de sacrificios. 3 de manera voluntaria, el holocausto, la ofrenda y el sacrificio de paz. Todos estos, los 3 primeros que te acabo de mencionar, eran sacrificios voluntarios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, cuando alguno ofrece de su voluntad. El holocausto nos habla acerca de ser aceptado por Dios. La ofrenda nos habla de las bendiciones recibidas de parte de Dios y la ofrenda de paz o el sacrificio de paz por la comunión que el judío disfrutaba y que nosotros también disfrutamos con Dios. Todos estos, los tres, el holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda y la ofrenda de paz, perdón, son sacrificios en olor grato a Jehová. El Señor se agradaba de cada israelita cuando traía un sacrificio al Señor. El holocausto nos habla de la muerte de Cristo. Si tú lees Levítico capítulo 1, verso 9, nos va a decir que era entregado por completo. La ofrenda o la oblación, que era de harina, nos habla acerca de la vida del Señor Jesucristo. Y la ofrenda de paz nos habla acerca de la comunión con el Señor Jesucristo. La semana pasada, en nuestro estudio anterior, vimos los sacrificios ya de carácter obligatorio, que eran 2, por el pecado y por la culpa. Y hoy vamos a terminar esa sección viendo lo que esto significaba. Todos estos sacrificios, el sacrificio del pecado y el sacrificio por la culpa, eran sacrificios obligatorios, como ya lo hemos dicho, cuando alguna persona pecare. Cada judío, cada israelita, para ser aceptado por Dios, para recibir y en gratitud las bendiciones que el Señor le daba y por la comunión que gozaban con Dios, traía un sacrificio. Ahora, en relación al pecado, hay 2 verdades que debemos entender y debemos saber diferenciar muy bien. Primero, existe el pecado en singular que mora en nosotros, lo que llamamos naturaleza pecaminosa. Y en segundo, está el pecado en singular, que se revela o se manifiesta a través de los pecados en plural. Y por ello Dios estableció este tipo de sacrificios obligatorios, porque nadie puede escapar del hecho de que somos pecadores. La Biblia habla
de principio a fin acerca de el pecado, las consecuencias del pecado y que nos separa de Dios. Y Pablo escribiendo en el libro romano nos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos sacrificios? El sacrificio del pecado o el principio. Mira, vamos a Levítico capítulo 4, por favor. Antiguo Testamento, Levítico capítulo 4. Y dice el verso 3. Levítico capítulo 4, verso 3. Verso 13 también. Dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado. Mira el verso 13. Aparece lo que él tenía que ofrecer. Quiero destacar solamente esa frase. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Es decir, cada persona sabía que era culpable, que había pecado y Dios a cada uno de ellos les decía, bueno, esta es la manera en la cual tú puedes resarcir ese pecado. Mira, la palabra hierro en Levíticos 4, verso 2, es decir, por equivocación, erré, por ignorancia, sin querer. ¿Ah? Nos preguntamos, ¿por qué el hombre peca? Hay una naturaleza que nos inclina al pecado. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 7:14, vendido al pecado. Ahora, en Levíticos 4, verso 13, la palabra errado. Y el hierro estuviere, recuerden, lo vimos, y el hierro estuviere oculto. Nos habla de pecado de ignorancia, es decir, no voluntario, sin conocimiento. No por ello deja de ser pecado. Esto fue lo que Pablo concluyó en su lucha consigo mismo. El gran apóstol Pablo, el escritor de casi la mayoría del Nuevo Testamento, termina diciendo, y quiero que lo leamos en Romanos capítulo 7, versos 15 al 21. Mira lo que nos dice Pablo acá. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley condenaba, ningún hombre podía hacer el bien bajo la ley. No podía. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La ley lo ponía bajo convicción de pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa que moraba en Pablo se rebelaba contra lo que él quería y él no hacía lo que tenía que hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso fue lo que dijo y experimentó el apóstol Pablo. Veamos lo que nos muestra la consecuencia de Levítico versículo 2. Vamos a Levítico capítulo 4, mira, nuevamente. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, dice el verso 2, alguna persona. El verso 3, lo leímos, el
sacerdote ungido. El verso 13, toda la congregación. El verso 22, un jefe. El verso 27, alguna persona del pueblo. ¿Qué significa esta lista que aparece aquí? Tú puedes leer los versículos que acabo de mencionar. Que nadie, absolutamente nadie, está excluido del problema del pecado. Todos están bajo condenación. Nadie puede librarse de la condenación del pecado. Nadie está libre de la naturaleza pecaminosa. Ya hemos leído Romanos 3:23, lo hemos mencionado. El sacrificio por el pecado nos habla de la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. Romanos capítulo 5, verso 12. El pecado en singular que está ahí. Pero ¿cuál es el verdadero sacrificio por el pecado? 2 Corintios capítulo 5, verso 21 nos dice, al que no conoció pecado, refiriéndose al Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Este es el verdadero sacrificio por el pecado. No fue un animal, sino que fue el mismo Hijo de Dios, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. El santo, el sin pecado, no se halló pecado en su boca, no hubo engaño en él, nunca fue pecador. Por eso las últimas palabras fueron, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue nuestro sustituto, Él fue en nuestro lugar, Él fue el que tomó tus pecados y la condenación que tú debías pagar, y Él la pagó en la cruz del Calvario. El resultado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Mira, los pecados o la práctica. Los pecados o la práctica. Levítico capítulo 5, verso 15 y 16. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, Moisés, en ciclos de plata del ciclo santuario en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Mira, aunque todo pecado es contra Dios, nos dice el Salmo 51, verso 4, contra ti, dijo David, he pecado, hay una diferencia en la práctica entre pecados directamente contra Dios y pecados contra el prójimo, aunque, insisto, en última instancia todo pecado es contra Dios, atenta contra Dios, pero hay una diferencia entre los pecados que son directamente contra Dios y también contra el prójimo. Y a su vez, existe también una diferencia en la forma de solucionar el problema. Capítulo 5 de Levítico, versos 15 al 19. Leímos, ¿no es cierto?, los dos primeros. Sigamos leyendo el 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas estas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas es culpable. La Biblia lo dice, no tenemos por qué más argumentar y llevar a su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según lo que tú estimes. Un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió. Mira, especialmente los versículos 15 al 16 del pasaje que hemos leído,
Dice, pecare en las cosas santas de Jehová, traerá un sacrificio y luego pagará o restituirá. Aquí se nos muestran los pecados contra Dios. Por ejemplo, desobediencia, hacer algo o saber algo de la palabra de Dios y no hacerlo. ¿Qué pasaba? Lo primero que pasaba, cuando alguien pecaba contra Jehová, tenía que traer primeramente un sacrificio y luego reparar el daño. Cuando alguien pecaba contra el prójimo, tenía que reparar primeramente el daño y después traer un sacrificio. Mira, muchos cristianos no avanzan por no hacer las cosas como Dios pide, es decir, en el orden establecido por Dios. Saben que tienen algo en su corazón contra un hermano. ¿Y qué hacen? Van primero a Dios, oran, pero no hacen lo que Él pedía. Si pecas contra el prójimo, debes primero arreglar la deuda con el prójimo y luego ir a Dios. Hermanos, ¿cuál fue la estimación que Dios hizo por nuestros pecados? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, verso 32, que no escatimó ni a su propio Hijo. Esa fue la estimación que Él hizo por tu pecado y por el mío. No hubo algo menor, a su propio Hijo. Lo entregó por todos nosotros. Levítico capítulo 15, verso 16 nos dice que añadirá la quinta parte. ¿Sabes? Esto es un doble diezmo. Un doble diezmo. Debía resarcir o reparar el daño. ¿Qué está enseñando Dios para ir terminando ya? Que tiene que haber un precio por los pecados. Hay un precio que pagar. Y el judío debía sentir ese precio, debía sentir ese costo para que sepamos que el pecado es grave hacia Dios. Dios quería que ellos sintieran como Él sentía, como Él siente hasta el día de hoy por el pecado. Y sin duda este es uno de nuestros grandes problemas hoy y en toda la iglesia, donde quiera que esté ella. Nos sentimos hacia el pecado como Dios siente hacia el pecado. Entendemos el concepto, aún probablemente la definición, pero no entendemos la gravedad, la profundidad, el alcance que el pecado tiene en la vida de cada individuo y en la vida de cada persona. A tal punto que Dios tuvo que, para solucionar el problema del pecado, enviar a su propio Hijo. Lo entregó por todos nosotros. Esa fue la estimación que Dios hizo por tu pecado y por el mío y por el pecado de todo el mundo. Somos muy livianos al considerar muchas veces el pecado, incluso a hablar acerca del pecado. Hacemos vista gorda a muchas cosas que Dios considera que son pecado, y de hecho lo son. Hermanos, si has pecado contra Dios, acércate a Él quebrantado, sintiendo por tus pecados, confesando y clamando su perdón, y luego repara el daño y vuelve a la comunión. Si has pecado contra un hermano, búscale, pide el perdón, restaura la relación y luego ven a la iglesia y adora a Dios. ¿Por qué Dios, para finalizar, por qué Dios estableció este sistema? Para que cada judío pudiera acercarse a Él libremente. ¿Dios perdona el pecado? Sí, Dios lo perdona. Entonces el judío podía traer sus ofrendas, sabiendo y entendiendo que Dios le perdonaba. Pero ¿qué pasó? Mi corazón, nuestro corazón es un corazón duro y rebelde. Nos acostumbramos, minimizamos el estándar y pensamos que estamos bien con Dios. El diablo minimiza el pecado antes de que caigamos en la tentación y lo magnifica después que hemos caído
para que no tengamos esperanza de perdón. Es imposible dejar atrás el pecado hasta que no lo enfrentas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Les agradecemos. Llegamos hasta el final. Recuerden que estas meditaciones lo único que pretendían era ayudarnos a ver lo que eh, la Biblia nos habla. Continuaremos la semana que viene, ¿no es cierto? Con, o durante estos días queremos ir subiendo más videos para seguir viendo la comunión con Dios eh, condicionada. Hay muchas más maneras en las cuales Dios dispuso que cada persona se acercara a Él, por dónde debía hacerlo, de qué manera debía hacerlo. Les animamos. Si tienes algún comentario, por favor, haznos saber. Dinos de dónde nos estás escuchando y para nosotros será un gozo poder leer, ¿no es cierto?, tus comentarios. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.